Hoy Eva Perón, Evita, y por supuesto no puedo no decir que es un enorme desafío, porque ¿cómo se aborda Evita? Digo, habitualmente desde la pasión, para denigrarla, para ensalzarla, pero habitualmente desde la pasión. Yo soy peronista, Evita es un personaje querido, y habitualmente cuando hablamos de Evita hablamos desde la pasión, ¿no? Porque nos apasiona, nos conmueve. Pero este seminario que hemos bautizado para peronistas, gorila y otros credos, lo que intenta, en su interés o intención última, es ponerle racionalidad a el peronismo que se nos enseña es irracional. Y en esto, bueno, esto lo mencioné en el encuentro de arranque, ¿no? Y hablamos bastante de este tema, así que no voy a profundizar ahora, pero bueno, es una obviedad, pero también debo decir, ahora que estamos, y hoy vamos a tocar un poquito más algunos elementos de la doctrina peronista, tiene sentido hacer referencia a que para Perón la doctrina, es decir, los principios rectores fundamentales, no tenían ningún valor en sí mismos si no fueran capaces de ser racionalmente explicados. En esto hace un ejercicio de tomismo clásico, podríamos decir, y muestra su formación, que claramente tiene mucho de la escuela tomista o neotomista o neoescolástica, que los que hemos visto historia latinoamericana, hemos hablado allí de ese proceso y de esa escuela filosófica. Entonces, Perón refiere tres momentos de la política. Dice, la política es principalmente pura acción, pero ¿de qué serviría esa acción si no estuviera fundamentada en valores? O sea, él proclama o reclama una política que se fundamente en valores y que esos valores sean racionalmente explicables, lo cual sería la teoría. Los valores primeros en la doctrina y su explicación en la teoría. Perón se asigna el papel de elaborar la doctrina, ¿no? Esos principios fundamentales. Vimos desde su pensamiento estratégico, de la formación de su pensamiento, de su comprensión intelectual del mundo, cómo organizaba la idea del proceso histórico que se estaba viviendo y sostenía en los círculos políticos y militares, o militares que empezaban a discutir la política, la necesidad de frenar el poder del imperialismo imperante en el mundo y a su vez de acompañar ese proceso de las manos de los sectores trabajadores que iban a ser el actor principal y que no podía ser dejado de lado en el proceso social histórico que se avecinaba. Este es el eje del pensamiento de Perón, como lo hemos visto, sobre todo en el tercer y cuarto encuentro. Yo envié primero una biografía, una línea biográfica de Evita sobre la vida previa a hacer la bandera de los humildes. Se puse algunos rasgos allí de la vida previa de Eva Duarte antes de ser Evita. Para repasarlo, digamos, con ustedes, voy a compartir esa imagen, esa línea de tiempo. Entonces, decía, mi interés acá es ahora desmitificar a Evita, lo cual para un peronista es casi andar orillando lo inapropiado, porque realmente pensar a Evita fuera de su dimensión mítica casi no resulta relevante. Es una figura de una potencia transformadora del alma, creo yo, tan fuerte. Y para justificar esto que estoy diciendo, les estamos mandando en este momento, ya los mandamos, los han recibido en su correo, unos videos de los cuales ahora voy a hablar, pero un poco para que después de este encuentro ustedes puedan verlos y compartir tal vez esta emoción a la que me refiero, ¿no? De la palabra de Evita. Pero bueno, en la construcción de un mito siempre hay un pasado borroso. En la construcción del tirano Perón
hay un pasado borroso que hemos tratado de desmitificar, y en la construcción de la Evita mitológica también hay un pasado borroso. A los peronistas no les importa ese pasado porque lo comprenden en líneas generales y les importa el personaje de Evita, digamos, la persona que los conmueve. Pero a los gorilas, a los antiperonistas, sí les preocupa ese pasado borroso y les preocupa mantenerlo en esa neblina, en esa borrasca, para que no aparezca el personaje real y poder seguir sosteniendo las teorías denigratorias de la figura de Evita. Las teorías denigratorias de la figura de Evita circulan básicamente por dos andariveles. El primero es que era una puta. Palabra de 4 letras, muy simple, muy categórico, pero esto tiene muchas complejidades, ¿no? Fundamentalmente es la acusación de que se trata de una mujer que usa su cama para ascender en la escala social, en el poder. La segunda es que es una autoritaria, la dama del látigo, la mujer del látigo, ¿no? Aquella obra, ese escrito antiperonista tan clásico. De la misma época del libro negro de la segunda tiranía que les hemos enviado, sobre todo para que vieran algunos fragmentos. Para hablar ahora de Evita, la figura de la señora, ¿no? Pero bueno, el dictador, la mirada histórica de Perón, la mirada política de Perón, social, la planificación, todo esto que plantea el libro negro de la segunda tiranía, de cual la vamos a decir algunas palabras, pero vemos ahí la figura de la señora, ¿no? Una dama autoritaria, una mujer autoritaria, arribista, resentida, vengativa. Bueno, entonces la intención del cuadro, de la línea del tiempo que les mandé, es organizar en grandes campos la vida de Evita, es decir, la Evita niña, niña muchacha, la muchacha y mujer Evita que se va a vivir a Buenos Aires. Sus primeros 15 años en la casa familiar, en la casa materna, y luego su etapa en Buenos Aires. Hay una cosa muy importante en la mitología sobre Evita, que es cómo llegó Evita a Buenos Aires, ¿no? Porque, claro, una chica de 15 años yéndose sola a vivir a Buenos Aires y encima ingresando en este mundo del teatro, de la actuación, este camino por el cual entra la acusación de puta, ¿no? Ser actriz ya era una presunción de una vida ligera en toda aquella época, ¿no? Ahí en ese punto me gustaría aclarar un punto biográfico de Evita. Evita no viaja sola a Buenos Aires. Entonces aparece la leyenda de que viaja con el actor Magaldi, ¿no? Entonces ya está vinculada en su viaje a Buenos Aires con un hombre adulto, ¿no? Ya se empieza a armar la figura. Y lamento desilusionar a los gorilas, pero la verdad es que Evita viajó con su mamá a Buenos Aires. Y vivió con su mamá en Buenos Aires unos meses. Y antes de Evita ya había viajado a Buenos Aires Juan Duarte, el hermano mayor de la familia, que ya era el sostén familiar principal en la casa de Junín. Entonces esto nos configura un escenario familiar que nos habla de una familia humilde, de un pueblito muy pequeño del interior, Los Toldos, que es el lugar de origen de Evita. En realidad nace en la estancia La Unión, un campo de su padre, Juan Duarte, y allí vive los primeros años de su vida. Y luego cuando Juan Duarte fallece, debe irse al pueblito de Los Toldos a vivir, y ahí empieza a trabajar la madre como costurera, cosa que Evita contó muchas veces, y que luego la máquina de coser como herramienta de soberanía económica para las mujeres fue un instrumento que Evita aplicó, pues, para no caer en la redundancia, instrumentalizó,
a través de la Fundación Eva Perón, como vamos a ver más adelante. En los Toldos rápidamente, o a los años, la familia se muda a Junín, y ahí en la línea superior se ve, en la línea del tiempo, el lugar donde vivió, ¿no? Estancia La Unión, Los Toldos, Junín, Buenos Aires. Y lo que vamos marcando, por eso yo puse colores en común para que se identificaran las etapas, el fallecimiento del padre, Juan Duarte, fue un momento duro para Evita, porque ella va con la madre y sus hermanos al velorio del padre y son expulsados del velorio hasta que finalmente hay una negociación y se los deja despedirlo y incluso acompañarlo al cementerio. Pero eso también, digamos, esta situación de ser Evita, hija de una familia, una hija, lo que se llamaba en aquel momento una hija natural, hija de una familia que no era la oficial, que era una situación bastante común, sobre todo en zonas rurales o en ciertos oficios. Esa situación también es usada para envolver, ¿no?, la vida de Eva Duarte en el misterio. Y sin embargo, me parece que aparece claramente una línea biográfica de una muchacha que se va de la casa paterna que ya no puede ocupar por las razones que se imaginan vinculadas a cómo era esa composición familiar, y va a un pueblo vecino y finalmente ahí desde ese pueblo vecino, un poco con el progreso familiar, es decir, el trabajo de la madre y el hermano que empiezan a trabajar, logran mudarse, abandonar el hacinamiento, porque en Los Toldos vivían toda la familia en 2 cuartos, una casita muy pequeña de 2 cuartos, y mudarse a la ciudad vecina de Junín, cabecera departamental. Bueno, ahora, Evita ya en esa época mostraba, es famoso, es contado, afición por el teatro, por la lectura, pero algo muy interesante que dice su docente, con la cual Evita luego va a hacer, como dice ahí en el último cuadro naranja, en el último de la primera columna, que dice, recitaba poemas todas las semanas en la radio, en Junín, Evita, en el año 1934, antes de viajar a Buenos Aires. O sea, ya vemos una niña de 14 años, o que está por cumplir los 15, que está interesada en el arte, en la declamación. Ella recita poemas, es una ávida lectora, y su docente lo que dice es, a ella le gustaban mucho los poemas y la declamación. Y esto lo señalo porque a primera vista, de vuelta podría ser un argumento gorila, ¿no? Bueno, ella se preparó en la declamación y después con eso como herramienta, ¿no?, formó parte de ese embaucamiento al pueblo. Y uno, desde una mirada más humanista, podría pensar que una persona que se interesa en la declamación, en la palabra, en la poesía, en realidad está interesada en profundidades, a los 14 años, está interesada en profundidades de la vida, que bueno, bien pueden forjar una personalidad como la que fue mostrando a medida que se fue, o que pudimos ir conociendo quién era, a partir de las huellas que fue dejando. Y esas huellas principalmente van a aparecer en Buenos Aires. Ahí pongo una nota de color, en su época escolar, en el 33, cuando murió Irigoyen, ella recuerda haber sido la única alumna que llevó pendón negro, luto por Irigoyen, que era una figura popular en aquel momento. Entonces, bueno, repaso rápidamente lo que señalaba en su estadía en Buenos Aires. Yo puse ahí esas estrellitas ascendiendo, porque lo que quiero señalar es que ella muestra una carrera ascendente, o sea, una carrera que se va desplegando en eso que ella elige, que es el teatro, ¿no? Fíjense, 28 de marzo acababa de llegar, hacía 2 meses a Buenos Aires, por eso en ese momento recién se va Juana Ibarguren, su madre, de Buenos Aires. Ella acababa de llegar y ya se incorpora al Teatro de la Comedia de Buenos Aires, que era una compañía de teatro importante de la ciudad. Al poco tiempo ya hace una gira por varias provincias
y aparece en aquel momento la primera nota periodística, la primera foto, estamos hablando del año 36, 37, de Evita en un periódico, ¿no? Con consideraciones favorables a su figura, o sea que no aparece como una figura cuyo crecimiento profesional sea inexplicable, porque esa es, digamos, la otra, ¿no? El rol de Magaldi en su carrera, ¿no? Evita era artísticamente muy pobre, ¿no? Y entonces, ¿cómo llegó a donde llegó? La verdad es que no se verifica en ese camino que va haciendo y en lo que se va diciendo de ella contemporáneamente, ¿no? Contemporáneamente. Bueno, participa del cine, empieza a hacer primero bolos, después alguna que otra cosa un poco más importante, siempre papeles secundarios. Se afilia a la Asociación de Actores Argentinos en el año 39, y esto es importante porque en el año 39 Eva Duarte tiene 20 años, está iniciando una carrera actoral y se afilia al sindicato. Y en un medio tan dominado por los empresarios y donde es tan chico y es tan conocido, afiliarse a un sindicato, sobre todo en aquel momento, es una decisión personal importante. Y luego vemos, que me parece el hecho fundamental para entender la figura de Evita en el tránsito entre Eva Duarte y Evita, que es que ella es cofundadora de la Asociación Radial Argentina. Sabemos que para ese momento en su carrera una de las cosas que hacía era mucho radioteatro y participa del acta de fundación y es elegida presidenta. Ahora pensemos una figura en 1943 que es una joven muchacha que tiene actividad sindical en su trabajo y que la eligen presidenta del gremio que acaba de fundar con otros compañeros. O sea, uno podría pensar, Evita es una figura transgresora porque es una mujer que hace lo que las mujeres no hacen en ese momento, y es verdad. Pero también Evita se despliega como una mujer muy potente porque obtiene el reconocimiento de sus pares para hacer eso que ella hace. Son sus pares en la Asociación Radial Argentina quienes la eligen como secretaria general. Y son sus pares las que la convocan a esa famosa campaña en apoyo a los damnificados del terremoto de San Juan. Y es ella en esa campaña quien despliega una actividad notable. Y a partir de eso, alguien le menciona al coronel Perón, que es quien está a cargo de la resolución concreta del problema de San Juan, la actividad realizada por Evita. Entonces, no nos llama la atención que se hayan conocido y vemos que Evita ya es una persona muy preocupada por la política y por lo social. Y si es una persona preocupada por la política y por lo social, lo primero que uno tiene que hacer de buena fe es suponer que en principio tiene un conjunto de ideas que sostiene más o menos coherentemente ese accionar que despliega. Bien, entonces después de esta línea del tiempo, la corté a mediados del 44, digamos, poco después de conocer a Perón, y a partir de ahí, digamos, es la historia de Evita, la banderada de los humildes, que es la que vamos a entrar ahora. Tomando desde ahí y retomando desde el lugar donde dejamos en la última charla, vamos a ver un poco de algunos principios doctrinarios, como hemos mencionado alguna cosa, Evita y el golpe del 55. Yo hoy les voy a proponer lo siguiente, para más adelante, porque analizando, y como es la primera vez que lo hago este curso en forma virtual y con el formato que le dimos ahora, hubo algún corrimiento en los temas y sobre todo en el segundo encuentro, bueno, por ahí recalcamos sobre un tema que ya estaba charlado y ahí se perdió tiempo precioso. Entonces, quería ofrecerles un sexto encuentro, el quinto que viene sería el último, hacer uno más,
por supuesto, es una invitación a todos los que han participado acá para que podamos completar temas que hayan quedado faltando y no incumplir con los objetivos del programa. Así que es una invitación, quiero decir, es una charla de invitación, a la cual están todos invitados. Digo, bueno, una vez que la tenemos a Evita en Buenos Aires, se va a desplegar su acción política. En enero del 44 lo conoce a Perón. Durante 1944 y 45 Evita trabaja en varias películas y tiene su primer y único protagónico, que no llegará a estrenarse por razones políticas, en la película La Pródiga. Este es otro tema, ¿no? En la versión Gorila siempre dijo, bueno, como era la querida del coronel, ¿cómo no le iban a dar un protagónico? Lo cierto es que aparentemente Perón intervino en que se pare la edición de la película. Porque ese momento de Evita ocurre en un momento que es de crisis política para Perón, y bueno, esto habrá sido algo discutido en el seno de la pareja, así que no lo sabemos, o si fue porque era la compañera de Perón, será tal vez porque alguien quiso quedar bien, pero no aparece en ningún relato que alguien haya mencionado jamás que Perón hizo una gestión para que esta película se realizara. Así que forma parte de su carrera artística, claramente. Ahí viene el 17 de octubre y yo señalé y rescaté el hecho de que ella el 17 de octubre está en un taxi en Recoleta, la reconocen, la bajan del taxi, unos, como se decía, niños mal de familias bien, y la golpean, la escupen, la insultan. Y resalto ese hecho porque, bueno, todos sabemos que es un tema debatido, el rol de Evita en el 17 de octubre, y en mi concepción todavía no está forjada la relación que Evita va a forjar con los sindicatos más adelante. Sin duda, el conocimiento fresco y permanente de las cosas que iban pasando, pero la vemos dirigiéndose en el taxi al departamento de la calle Posadas. Por cierto, ese es un dato interesante y curioso, ¿no? Ella es la querida del coronel que se va al departamento de la calle Posadas, a pleno Recoleta, una chica de los toldos, volvamos a su biografía, ¿no? Que llega a los 15 años como actriz a Buenos Aires, que hace esa carrera meteórica, ¿cómo la habrá hecho? Y termina en el departamento de Posadas, de la calle Posadas, en Recoleta. Una cosa interesante es que el departamento en la calle Posadas lo alquiló Evita, antes de conocer a Perón. Era la casa de Evita. Y Perón se alquila un departamento en el edificio de al lado. Después se mudan los dos al departamento de Perón. Pero durante un tiempo viven en departamentos contiguos. Entonces, miren, cuando nos animamos a ponerle carne y hueso a estas figuras, miren lo que aparece, ¿no? La vida que aparece. Y a mí lo que me conmueve de Evita, de la joven Evita, de esta joven mujer, porque es jovencísima en todo este tiempo, ¿no? Es como una persona que hizo ese camino y que llegó hasta ahí, desde esta visión de una mujer que cuidara de esa manera sus vínculos en función de su ascenso social, ella podría haber tenido candidatos mucho más seguros y más estables, con los cuales se garantizaba mucha más Recoleta que con Perón. Y elige a Perón. Bueno, ocurre el 17 de octubre y enseguida, creo que es el día 22 de octubre, se casan por civil Juan Perón y Eva Duarte, y en diciembre se casan por iglesia en La Plata. Ahora tenemos que mirar el hecho político, porque todavía acá Evita es la actriz que tiene una película que no se va a estrenar, o que por ahora no se va a estrenar por problemas políticos, y que ella tiene un trabajo y un desempeño sindical que la ha llevado a estar al lado de este
personaje emergente en la vida histórica que ya aparece con mucha fuerza y que conduce secretamente un plan estratégico revolucionario juramentado por una logia militar. Ese plan que se fundamenta en esto, ¿no? Antiimperialismo y base popular. Entonces, la salida de Perón de la cárcel el 17 de octubre, sabemos, Perón y Farrell acuerdan los términos, los plazos de las elecciones y viene seguida una campaña electoral. Y en esta campaña electoral va a ocurrir dos sucesos novedosos en la historia de las campañas electorales argentinas y seguramente globales, porque también tiene que ver algunas cosas con los cambios mismos de la época. Son dos elementos, ¿no? Decía, dos cosas. Una es la participación de Evita, la participación de Eva Duarte de Perón, la participación de la esposa del candidato, de la mujer del candidato, de la futura primera dama, que tenían en la política argentina una presencia prácticamente nula las primeras damas anteriores, más que en revistas que hablaran de moda o de temas de señoras. Sí había una tradición de que la primera dama presidiera la sociedad de beneficencia que se había fundado en tiempos de Rivadavia, pero para el momento de asunción de Perón, la sociedad de beneficencia ya estaba intervenida por el Estado Nacional porque era parte de los escándalos financieros de la década infame. Bueno, entonces, no había ningún papel preconcebido, ¿no? Hoy en día las aspirantes a primera dama o aspirantes a primeros damos tienen un rol preconcebido en los equipos de campaña que organizan las campañas electorales. Acá no, digamos, fue una novedad histórica. Aparecía Evita, aparecía esta mujer que acompañaba, que no hablaba públicamente, no hablaban los actos hablaba Perón en la campaña, ¿no? Pero hablaba con la gente, hacía de puente, bueno, tiene un rol ahí. Y el tren de la esperanza, ¿no? Es ese momento en que Perón, junto con Evita y Quijano y varios, se suben a un tren y empiezan a recorrer todo el país en ferrocarril, en la campaña. Hay otro presidente que recorre todo el país. Todavía hoy son cosas que se discuten en cualquier campaña, el rol de la pareja del candidato o la candidata y el tema de las recorridas nacionales. Pero cariz toma la campaña y por supuesto es una campaña electoral que centra su discurso en un renacer nacional. Esto que yo he planteado el otro día, ¿no? Es decir, mientras Perón proponía un renacer nacional, la industrialización, los derechos del trabajo, se fundamentaba en una obra ya hecha, y podía decir, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, porque podía apoyarse en una gestión de 1 año y medio al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, e incluso al frente del Ministerio de Guerra y Marina, o sea, también incluso con los proyectos estratégicos que se habían desarrollado, podía hablar de proponer un nuevo país en un mundo nuevo. En cambio, la Unión Democrática centraba su discurso en recuperar tradiciones perdidas que el peronismo, que era el residuo del nazifascismo presente en la Argentina, ponía en peligro. Y lo cierto es que el pueblo argentino real, de carne y hueso, no debe haber sentido mucha seducción, mucha tentación por sostener un statu quo que no lo incluía. Ahí habrán visto en el libro negro de la segunda tiranía que dice que en 1943 había pleno empleo. Es absolutamente falso. En 1943 había una alta tasa de desocupación y hacía ya un tiempo largo que la desocupación jugaba un rol fundamental en la baja del salario. Ahora bien, gana las elecciones Perón con el 54% de los votos, es una elección abrumadora, digamos, con toda la campaña nacional e internacional en contra, pero hay que pensar que, como mencionamos la vez pasada, la crisis del gobierno juniano se produce alrededor del fin de la Segunda Guerra Mundial y el hecho novedoso geopolítico global que está ocurriendo
en el 46 en la instalación de las Naciones Unidas y de empezar a constituirse ese mundo, ese bloque, ese mundo bipolar. En ese contexto, Perón envía a Evita a su gira de Europa, a su gira europea, que va a ser el primer gran hecho público que realiza Evita. Va a durar unos 2 meses y pico la gira, y más o menos entre agosto y septiembre, octubre del año 47. Es muy importante la gira de Evita por Europa. Igual hay en el video, en los videos que mandamos, que lo voy a contar, hay parte de las imágenes, así que no repito. Pero sí es importante, por un lado, para que lo pensemos de vuelta en la figura política de Evita, ¿no? Perón manda a su mujer, que no es simplemente la primera dama, que es una militante política, que tiene sus ideas, que tiene sus posiciones. En el video que van a ver, presten la atención a cómo la recibe Franco, que la recibe con una alegría y con un entusiasmo, y la mujer de Franco que está al lado, con una sonrisa hermosa de oreja a oreja, que parece que la degollaron. Tienen una felicidad. Hay que pensar, España está bloqueada por las Naciones Unidas, bueno, por Estados Unidos en ese momento, y Evita llega con una provisión de trigo que duplicó las cuotas alimentarias de pan en el pueblo español. Y acuerdos, y firma acuerdos con facilidades y demás. La reciben encantadoramente. Y Evita se pasea por España. Perdón. Sí, Lucho. No, te decía que viste, no sé, seguramente los compañeros todos han visto que se suele utilizar esa imagen de Evita como Franco para, digamos, darle una mala imagen a Evita, sin entender ese contexto de España. Bien, muy bien. Claro, esa foto de Evita con Franco sería la prueba irrebatible de que el peronismo es parte del nipo-nazi fascifalango-cosismo. Y también forma parte de la iconografía de Evita que el sector gorila recalcitrante usa para decir era una arribista que se tiró todas las joyas encima, ¿no? Acá hay un comentario, leo, que dice Juan Cruz: conocí 3 españoles en distintos momentos que me dijeron que nunca se olvidarían de que Perón nos mató el hambre. Los 3 usaron la misma expresión, que debe ser una expresión popular en España. Bien, exactamente. Bueno, pero Evita se hace presente en diferentes lugares, convoca multitudes, se reúne con dirigentes sindicales, intercede para que no se ejecute la pena de muerte a una militante comunista, logra el indulto de Franco a esta militante guerrillera que iba a ser fusilada. Tiene una discusión con la mujer de Franco. Ella está como 12 días en España, si mal no recuerdo, más de 10 días creo. Pero como al 6º día, en Madrid tiene una discusión, creo que era la segunda vez que ella pasaba por Madrid, y la mujer de Franco le insiste en ir a visitar unos palacios y unos lugares de Madrid. Y ella le dice: no, señora, no, yo vine acá a ver barrios obreros, muéstreme las chabolas, le decía, muéstreme las chabolas. Yo quiero ver barrios obreros, hogares de ancianos, y esa sonrisa de oreja a oreja. Bueno, los que les guste la arqueología, tómense el trabajo de googlear las opiniones de la mujer de Franco sobre Evita. La odiaba, dice unas cosas, aparecen en diferentes libros, cosas que ella se han recopilado de ella sobre Evita que son geniales, ¿no? Se va a Francia, luego Italia, luego Suiza, luego Portugal, y después vuelve, pasa por Brasil y por Uruguay. Y fíjense que ella visita 2 países bloqueados, que son España y Portugal, donde hay regímenes niponazi, fascifalango peronistas, pero también visita 2 democracias capitalistas, una de ellas donde está triunfando y ascendiendo a una velocidad vertiginosa el Partido Comunista, como es la naciente democracia italiana, ¿no? Y otro es un ejemplo de república democrática y de derechos sociales como es Suiza.
En Francia otorga facilidades, o sea, carne barata, acuerdo para la compra de carne en plazos irrisorios, y en todos los lugares mantiene la misma conducta. Quiere ver lugares ancianos, se reúne con dirigentes sindicales, no se mete en la política porque es una embajadora. El único hecho de meterse en la política local es ese pedido de indulto que hace, o sea, lo hace frente a un hecho muy grave. También visita el Vaticano y participa de importantes ceremonias religiosas. Y esto también hace, ¿no?, a cómo entronca su figura con el sentimiento popular. Y eso lo van a poder captar mucho mejor que cualquier cosa que yo les diga en los videos que van a ver, así que de vuelta acá omito. Lo cierto es, bueno, finalmente ella vuelve de esta gira europea, pasa por Brasil, pero pasa por Brasil a participar del Congreso Panamericano de Seguridad Regional, de donde sale la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ese que después los yanquis se pasaron por el traste en la Guerra de Malvinas. Y ahí empieza, de alguna manera, podríamos decir, su carrera política, en el sentido de que ella vuelve con una voz, con un hecho que le da una dimensión que va permitiendo que ella gane espacios para fortalecer nuevas demandas. Entonces va a tener un rol muy importante en dos hechos que me parecen medulares, y de ahí los rescato, que son la sanción del voto femenino a fines del año 47, miren qué temprano el momento y recién se hace efectivo en las elecciones del 52, y lo que ella llama el Decálogo de la Ancianidad, que es un proyecto que presenta en Naciones Unidas, pero que después ella lo milita como los fundamentos del trabajo hacia los ancianos. Y el cuerpo entero de ese Decálogo de la Ancianidad va a entrar después en la reforma de la Constitución del 49, que se sanciona el 24 de enero del 49, ¿no?, que aquí pongo más o menos en el medio del cuadro. 24 de enero del 49 se sanciona la nueva Constitución que, además de los derechos sociales, como por ejemplo los derechos de la ancianidad, es decir, todo lo que se llamaban los derechos de tercera generación, de segunda y tercera generación, y la nacionalización de los recursos naturales, establece la Constitución del 49 la plena igualdad civil y política del hombre y la mujer. Y esto es importante porque acá la Constitución se mete en materia que habitualmente es del Código Civil, de derecho a la propiedad, la patria potestad, con rango constitucional. Piensen que la Constitución del 49 se derogó por decreto en el 55 y recién en 1985 se volvió a sancionar la ley de patria potestad compartida, igualitaria entre varones y mujeres. O sea, miren cuán adelante había logrado llegar en algunas materias el peronismo. Claramente el tema de Evita va a ser la cuestión social. Y por eso, por un lado, va a levantar en primer lugar el rol de la mujer en la política y en la sociedad. Va a crear dentro del partido la rama femenina, el Partido Peronista Femenino, es decir, el Partido Peronista se va a organizar en tres ramas: la rama política, la rama sindical y la rama femenina. Es decir, ¿no?, le va a dar una cuota de poder importante a las mujeres organizadas dentro del partido. Y luego, otro dato para tener en cuenta es que en las elecciones del 52, el único partido que presentó candidatas mujeres fue el Partido Peronista. Y el Congreso tuvo una treintena de legisladoras mujeres, todas del peronismo, el Congreso Nacional. Y hubo mujeres en otros cargos, legislaturas provinciales, hasta intendentas, en las elecciones del 52. A principios del 48 se crea la Fundación Eva Perón. Es decir, Evita, con estas experiencias, con su trabajo sobre la ancianidad, con las experiencias recogidas en Europa, con lo que había investigado, con su presencia en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Es decir, Evita va a ser una funcionaria sin cargo en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Va a ocupar un despacho ahí, va a atender ahí en la Secretaría de Trabajo y Previsión.
Ahí va a empezar a desarrollar una fuerte relación con los sindicatos, pero sobre todo va a ser un canal de atención de las cuestiones urgentes. Para explicarlo doctrinariamente, Perón plantea que el peronismo abraza al pueblo argentino con sus dos brazos, con el de la justicia social y el de la asistencia social. La justicia social realiza los grandes proyectos, cómo debe ser, cómo se va a organizar en el futuro. Pero mientras tanto hay emergencias, hay urgencias que deben ser atendidas, que no pueden esperar a los resultados de la organización. Y en ese sentido, la asistencia social en la perspectiva doctrinaria peronista siempre es necesariamente transitoria. No sé si todos lo recuerdan, si no, o si todos lo vieron, pero si no, les recomiendo que vean el discurso de Cristina Kirchner cuando presenta su libro en La Rural. Ella ahí hace un planteo sobre el tema de las cantidades de planes sociales que ella toma, que ella deja y que hay en el 2019 en la Argentina. La asistencia social es indispensable, pero necesariamente transitoria. Entonces, Perón va a usar una metáfora hermosa, donde dice, mientras yo construía la casa común que albergaría a todos los argentinos, Evita estaba afuera sanando heridas y cubriendo a quienes estaban esperando por ingresar. El rol de la asistencia, ¿no? Entonces, Evita lo que se ocupa es de encontrar, detectar y focalizar las urgencias. ¿Cuáles son esas cosas que no pueden esperar? Entonces, para eso despliega un aparato, primero a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero luego a través de la Fundación Eva Perón, en todo el país, que va detectando problemáticas. Y ella atiende una multiplicidad de cuestiones, ¿no? Hace hogares para ancianos, hogares para niños, pero hay una dirección, hay una directriz. Uno de los elementos directrices fundamentales es la salud infantil y por lo tanto la salud familiar. Entonces el agua potable, que los chicos pasen por el médico, la nutrición, ¿no? Ese va a ser uno de los elementos fundamentales del trabajo llevado adelante. Por supuesto, los juguetes, la sidra y el pan dulce cumplen un rol mucho más que simbólico, porque cumplen un rol de inclusión afectiva, de inclusión en un proyecto de patria, ya no solamente de inclusión social, o sea, no solamente hay un otro que me mira, sino además hay un otro que me mira y que me quiere. ¿No? Y eso va a tener una trascendencia, creo yo, muy importante. De hecho, basta recabar las memorias de los privilegiados peronistas, ¿no? De los niños peronistas, y sobre todo de los niños de la clase trabajadora. Bueno, en ese periodo de tiempo, Evita se va a convertir también en la voz de la CGT adentro del gobierno, es decir, una interlocutora muy fuerte de la CGT adentro del gobierno. Y eso va a crecer, ¿no? Ese rol de ella va a ir creciendo. Yo señalé ahí la entrevista con Golda Meir en 1951. Voy a preguntar por qué. Bueno, porque la Fundación Eva Perón, a su vez, realizó asistencia en otros países del mundo. Y uno de ellos fue Israel, y también a los palestinos. Israel y Palestina en 1947, 48, 49 estaban en un proceso de reconstrucción después de una guerra civil brutal de 30 años. Entonces, la Fundación Evita hace una donación muy importante a Israel. Y Golda Meir, primera ministra de Israel, primera ministra mujer de uno de los países más liberales de la Tierra en el sentido político, en el sentido social, más allá de su rol como sargento del imperio dominante en Oriente, ¿no? Digo, me refiero hacia lo interno de la sociedad israelí. Bueno, Golda Meir viaja a la Argentina con el fin de entrevistarse con Evita para agradecerle personalmente la ayuda de la Fundación Eva Perón. Lo traigo en este aporte de seguir humanizando a Evita. Parte de deshumanizar a Evita es pensar que el mundo conoce a Evita por la obra Evita.
Y el mundo conoce a Evita por su acción. Y fíjense en los videos que van a ver, en el último de los videos, que es los funerales de Evita, y se narran las publicaciones en los diarios de todo el mundo sobre la muerte de Evita. Es muy interesante. Ahora voy a hablar un poco de esos videos y por qué lo traigo. Vamos a cerrar con la biografía de Eva Perón desde esta perspectiva, creo yo, humanizadora, en este intento humanizador, porque yo podría haberme fundado en las polémicas y fundado en el rasgo heroico, pero quiero permitirnos pensar a la mujer Eva Perón en su camino, ¿no? En su construcción de sí misma y en sus elecciones, ¿no? Hablé, por ejemplo, de la elección que ella toma en 1944-45, pero también en el 47 toma una decisión cuando ella viaja a Europa, porque viaja también para prepararse para asumir un rol en la Argentina, y también toma esa decisión de ser ella la que va a curar las heridas, las llagas sangrantes de los argentinos. Porque ella no va a curar las heridas simbólicas. Evita no vino a cerrar la grieta, sino a curar esas heridas reales, purulentas. En ese sentido, ¿no? Hay una anécdota que su secretario personal, José Castiñeira de Dios, en una entrevista, conociendo la costumbre de Evita de besar a las mujeres, sobre todo a las ancianas, en la boca, y viendo que se está entrevistando y está hablando con una señora que tiene un chancro sifilítico, en el momento en que la entrevista se termina, Castiñeira se pone de pie, intentando interponerse para pararla a Evita, para que no haga eso. Y Evita lo corre y la besa a la mujer en la boca. Y entonces le dice a Castiñeira, esto lo cuenta él, ¿no? Le dice algo así, primero como que nunca más vuelva a hacer una cosa así, que nunca más vuelva a interponerse entre ella y una persona que está hablando con ella. Le dice Evita, es un precio que yo pago por el dolor de la gente. Bueno, no me voy a detener, pero no voy a dejar de nombrar, digamos, eso que conocemos, ¿no? De las largas horas, los días eternos de Evita en la Secretaría de Trabajo y Previsión primero, luego en la Fundación, en su despacho, en el actual edificio, en el actual Centro Cultural Néstor Kirchner, ex Palacio de Correo, y luego por un breve periodo en el edificio que se hizo para la Fundación Eva Perón, que es la actual Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ahí en la Avenida Independencia y Paseo Colón. La esquina más peronista de Buenos Aires. Evita se convierte en esta figura importante dentro de la CGT, bueno, decía, las horas de trabajo, el sacrificio y la enfermedad, que empieza a tallar. Pero ella se había convertido en una voz de los trabajadores, de la CGT, del movimiento obrero organizado. Y la CGT propone la candidatura a la vicepresidencia de Eva Perón, y para confirmar esta propuesta de la CGT, realiza un acto que fue tal vez uno de los actos más grandes de la historia de las movilizaciones populares en Argentina, que fue el famoso cabildo abierto de la CGT del 22 de agosto de 1959 de julio, en un escenario de dimensiones gigantescas. Si miran las filmaciones, el palco tiene una altura desproporcionada, es una cosa impresionante, pero también uno puede ver que ese palco, o sea, está pensado para una multitud que efectivamente ahí se produce, en ese cabildo abierto de la CGT, un conflicto expuesto del peronismo a la luz del día en el ámbito público. El peronismo surge de una alianza de distintos sectores, pero fundamentalmente dos. Dos sectores muy organizados y
bastante jerarquizados. O sea, con una organización que los hace muy efectivos en su funcionamiento, el ejército y los sindicatos, ¿no? Por supuesto, también había partidos de los sectores medios, sectores profesionales independientes, pero estos dos sectores son el núcleo central de la alianza, así como decimos que Argentina y Brasil son el núcleo central de cualquier proyecto de unidad sudamericana. Ahí hay un juego de balances que realizar. El problema que representa la candidatura de Evita es que la CGT va a tener el vicepresidente. Representa un problema político de enormes dimensiones. Esto hace de alguna manera casi imposible esta candidatura, cosa de la cual tanto Evita como Perón son conscientes, y en todo ese día, el 22 de agosto, se dan cuenta que no pueden negar la candidatura, intentan no confirmarla. Y finalmente van a dar la noticia de que Evita no la acepta una semana después por los medios de comunicación. Si pensamos ahí a Evita y Perón como actores políticos que están pensando cómo es nuestra alianza de gobierno, cómo es nuestro frente. No tenemos ningún testimonio de que Evita haya planteado nunca una aceptación de esa candidatura, ni siquiera Espejo y los sindicalistas, digamos, Espejo, el secretario general de la CGT, y los dirigentes sindicales que apoyaron este proyecto, nunca han planteado, la escuchamos a Evita decir que sí. Sí, Evita en el Cabildo Abierto del 22 de agosto formula su despedida de una manera que permite sospechar que va a decir que sí. Pero ese es otro tema. También podría sospechar que va a decir que no. A mí me parece más interesante o más sugestivo políticamente y más interesante para los hechos históricos que ocurrieron pensar en este significado profundo de la candidatura de Evita propuesta por la CGT. Y salirse de la cuestión de que si Evita quería o no quería, porque Evita, como peronista doctrinaria, siempre hubiera dicho, primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, que para no entrar en esta cuestión eterna de los hombres, las mujeres y todo, el otro día he planteado que para mí la resignificación de esa consigna es, y además lo hace más explícito, lo dice mejor, primero la patria, después el movimiento y por último los nombres. Porque es ahí a donde va esa consigna, ¿no? A que por último los nombres propios, por último las candidaturas, ¿no? A eso se refiere. No se refiere a que las personas, el individuo, ocupe un lugar secundario en la escala de valores del peronismo, todo lo contrario. Es el centro de la crítica a los sistemas imperialistas imperantes, dominantes. Entonces, me parece mucho más razonable creer o suponer que estos aliados políticos, defensores e impulsores de una doctrina que proponían como una doctrina política para el pueblo argentino, creían en ella y no miraban la candidatura de uno o del otro como una necesidad, sino en términos políticos. La candidatura de Perón iba de cajón porque era la figura, el líder, el tipo que dirigía el proceso, y el vicepresidente tenía que ser alguien que representara una alianza. Evita lo dice muy claro el 22 de agosto. Dice, no quiero el cargo de vicepresidenta porque no es más que un honor, porque estando Perón como presidente, el cargo de vicepresidenta no es más que un honor. Está diciendo, eso que yo represento es lo mismo que representa Perón. Uno podría interpretar que le está diciendo a la CGT, muchachos, no es necesario. Perón no los va a traicionar. Digamos, ella como interlocutora privilegiada por ahí de la CGT, ¿no? Bueno, entonces, para aprovechar el rato que nos queda, digo, hasta acá llega la Evita de Mariano Cabral. Y digo la Evita de Mariano Cabral porque hay tantas Evitas como personas la cuenten, la narren, y a mí me interesaba rescatar esto. Pero yo les voy a mandar un texto que es, creo, como la obra medular de la Evita vista por los gorilas, que es una obra de teatro que se llama Evita, de Coppi, ¿no?
le voy a pedir disculpas a los peronistas, porque es una obra que en la tradición peronista es fuertemente repudiada, ¿no? Porque realmente es tremenda la obra. Pero me interesa que todos la puedan leer, porque para la intelectualidad argentina, o para buena parte de la intelectualidad argentina, la Evita de Coppi es la mirada teatral más acabada de Evita. Para la intelectualidad argentina, Coppi crea un Hamlet, un Quijote, es decir, un personaje imperecedero. Me detengo un poco, voy a leer un poco lo que escribieron y también si quieren hacer algún comentario, hasta acá, digamos, vamos a cerrar con Evita por acá. Se ve que la CGT de la época era menos machirula que la actual, dice Juan Cruz. Por la candidatura de Evita, por ahí lo pusiste, no sé, sí. La CGT actual es bastante machirula, pero bueno, no voy a afirmar esto sin dejar de afirmar que la Confederación General del Trabajo es la representación del movimiento obrero organizado argentino. El evitismo antiperonista es igual que el nestorismo antimacrista, dice Diego Fernández. Muy interesante, ¿no? Porque hay un sector gorila, muy gorila, que en un momento determinado adopta la figura de Evita. Y empieza a usar, una vez muerta Evita, a Evita para fustigar a Perón, ¿no? Pero la revolucionaria era Evita, ¿no? Es interesante estudiar los discursos de Evita, porque hay que pensar que Perón y Evita son los primeros que comunican en la Argentina con una estrategia de comunicación. Son los primeros gobernantes que tienen una estrategia de comunicación. Que eso tiene que ver con el estado de, bueno, la radio, aparece la televisión, la época, ¿no? Digamos, hasta ese momento los gobiernos tienen una estrategia hacia los medios de comunicación que podía ser influir en los grandes diarios que formaban la base de la opinión pública nacional. Pero Perón y Evita se dan una estrategia de comunicación mucho más refinada, porque está en el discurso, hay un estudio del discurso, un trabajo sobre el discurso, que los dos tienen. Bueno, los discursos de Evita, uno de sus principales redactores era José Muñoz Aspiri, ¿no? Que era un hombre del nacionalismo, un militante del nacionalismo católico. Evita misma era una militante católica muy importante. Está enterrada con el sayo de los, discúlpenme, no me acuerdo si son franciscanos o dominicos, con los que está enterrada Evita, no sé si alguno ahí recuerda, pero bueno, era por su adscripción a los principios de la orden, ¿no? Y bueno, y el padre Benítez, su confesor, Hernán Benítez, tuvo un papel muy importante en la Fundación Eva Perón. O sea, ella trabajó con sectores de la iglesia, no con las jerarquías, ¿no? Pero sí con la militancia católica. Ahí ponen que parece que dominico. Alguien pone acá, mi mensaje tuvo mucho tiempo cuestionado por su autenticidad. ¿Fue escrito por Evita? Sí, mi mensaje fue escrito por Evita. De hecho, hay un juicio al respecto que fue perdido por las hermanas de Evita que cuestionaron la originalidad del texto. Así que lo tenemos certificado por la Justicia Nacional, así que denlo por garantizado. Sí, mi mensaje es de Evita y está muy bueno leerlo, porque si la razón de mi vida es como la Evita oficial, mi mensaje es la Evita testamentaria, es la Evita que dice, bueno, esto es lo último que tengo para decirles. Y tiene perfecta coherencia con todo, solo es un poco menos diplomática. Y hablando del machirulismo en la CGT, la preocupación fundamental de Evita, y lo muestra en mi mensaje, es que la conducción obrera se aburguesara. Juan Cruz dice, creo que participó el padre Benítez. Sí, yo también creo que participó el padre Benítez del texto de mi mensaje. Sí. Pero bueno, sí es auténtico. Eso ténganlo, tranquilo, es auténtico. Lo vamos a pasar también como texto para que lo tengan. Sí, estábamos con esto de Néstor y Evita. Ocurre lo mismo, ¿no? Luego de la muerte de Evita, de Néstor, algunos sectores empiezan a decir, bueno, pero ella no es Néstor, él era un político muy hábil, ¿no? Reconstruyen este discurso
y tienen un Néstor Kirchner que ellos lo quieren, ¿no? Y que lo contraponen con Cristina. Lo mismo pasó con Evita, ¿no? Se inventó una Evita casi marxista, cuando hay que tener cuidado, Evita era fuertemente anticomunista. Evita es una revolucionaria. Evita quiere representar a los últimos en este proceso revolucionario y quiere ponerlos adelante. Y Evita quiere señalar con toda claridad quiénes son los enemigos internos de la patria, que son los aliados del imperialismo. Entonces, lo que debemos comprender es cuál es su revolución. Porque la revolución que Evita propone es la de Perón. Decía, en esto de la estructuración del discurso, es muy interesante ver cómo Evita trabaja en ciertos momentos, cuando ella va recorriendo el país, ya en el gobierno de Perón, con 4 ejes discursivos, 3 o 4, depende, varían los discursos, que se repiten. Entonces tiene un conjunto de ideas fuerzas, que son no más de 10, y en cada discurso usa 3 o 4, y va reemplazando uno por otro. Esto está editado por el Ministerio del Interior, los discursos completos de Evita. Yo tengo acá nada más que el tomo 2, pero son 3 tomos. He perdido mi maldita generosidad bibliográfica, he perdido el tomo 1 y el 2. Pero ahí se ve claramente, si uno se dedica a leer los discursos uno por uno, donde hay discursos que está 5 minutos inaugurando una salita en un lugar y se va. ¿Cómo repite una estructura? Habla de la patria, de la hermandad entre los trabajadores, de la unidad del pueblo argentino, de los pueblos latinoamericanos, de la figura de San Martín y de ser leales a Perón. Ese es el conjunto de ideas, la organización de los trabajadores, el desprecio a la oligarquía. Es decir, ese es el conjunto de ideas que se repiten una y otra vez, pero no usa todas, usa 3 o 4 en cada discurso, las repite durante un mes, saca una, entra otra, la repite, saca una, entra otra. Eso es un trabajo de comunicación política. Y esto también lo traigo porque también tenemos que pensar algunos hechos del peronismo de esta manera. No podemos olvidarnos que son actores políticos que están pensando en la comunicación política. Digo esto para entender, por ejemplo, algunos momentos históricos y políticos del peronismo, por ejemplo, el Cabildo Abierto del 22 de agosto. Pienso yo, esto digo, es una opinión personal, no hay cómo saberlo, pero yo pienso que no le debe haber causado mucha gracia a Perón y Evita que la CGT organizara semejante acto para imponer la candidatura de Evita, cuando eso no estaba resuelto hacia el núcleo del poder que ellos conducían, y les creaban un escenario donde el discurso político no iba a estar organizado, ni iba a estar, o sea, ahí podía salir Pato Gallareta. Y como dijo el pibe Trosco, Perón era milico, ¿no? No era amante de las incertidumbres. Así que esto no le caería muy simpático. Y a su compañera, que se sacrifica día y noche por el éxito del proyecto común, le caería simpático. Y no digo con esto que se hayan enojado con la CGT o peleado con la CGT, porque nada de eso ocurrió. Pero sí que presenta un problema interno en ese gobierno fuerte. Para terminar, algunas cosas que decía yo de la doctrina, ¿no? La elaboración doctrinaria del peronismo tiene una etapa, que es la inicial sobre todo. Acá déjenme nada más leer esta lámina y después vamos al otro tema, pero así no se nos pierde. Las primeras ideas doctrinarias emanan de los textos y discursos entre 1943 y 46, en la etapa previa al gobierno. Acá hay una parte importante, se ha discutido mucho. Este autor que se citó acá, Sanata, trae este tema y me parece relevante porque trae el tema de la instrumentación del peronismo como religión. Que es, de hecho, hay un texto que no se estaba dudando si pasárselos o no, de un investigador argentino, texto CONICET, muy gorila, que analiza cómo Perón busca conquistar las almas de los argentinos. Lo plantea en estos términos y después lo desarrolla analíticamente. Digamos, hay una viejísima y abundante literatura sobre cómo Perón estructura parte de su discurso y de su organización como una religión. De esto no cabe duda, ¿no? Las 20 verdades se parecen a los 10 mandamientos,
la doctrina nacional justicialista, la doctrina social de la Iglesia, hay un lenguaje ahí común, ¿no? Hay principios filosóficos, son estos doctrinarios básicos e inmutables. Digamos, en ese conjunto de herramientas, la liturgia, ¿qué es la liturgia? Los actos, lo que ocurre en los actos, que eso se repita cual si fuera un rito. Bueno, todo eso está presente, no cabe ninguna duda. Ahora, el tema es, bueno, ¿qué hacemos con eso? Porque de ahí uno deducen que esto es parte de una parafernalia para instrumentar mentes, para dominar mentes. Otros podrían pensar que es la utilización, decir, bueno, a ver, ¿quién tiene mayor experiencia en comunicarle al pueblo su mensaje? Y la Iglesia no le va mal, hace 2000 años que está en esto y sobrevive. Bueno, a ver, ¿cómo labura y opera? Pim, 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 copiemos. Nuevamente, el carácter práctico del pensamiento de Perón. Hay unos principios filosóficos fundamentales, pero su acción se despliega en una mirada muy práctica. Aparecen las primeras ideas doctrinarias, porque aparecen en los discursos de Perón cuando él está explicando lo que hay que hacer, y ahí van apareciendo. A partir de la presidencia empieza a elaborar los pilares centrales de esa doctrina. ¿Qué van a hacer? La tercera posición, es decir, sostener en el plano internacional una independencia de los dos imperialismos dominantes, y a nivel interno las llamadas tres banderas históricas del peronismo: la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, donde la justicia social cumple el papel de eje vertebrador. Todo se ordena alrededor de la justicia social porque es la que justifica todo lo demás. ¿Para qué serviría la soberanía política si no hiciéramos la justicia social, la independencia económica, si no hiciéramos la justicia social, ¿no? Es decir, ¿para qué serviría que el pueblo efectivamente vote y los gobiernos sean emanados del voto popular si estos no realizan la justicia social? Tema que se discutió en Argentina en las últimas décadas, ¿no? El tema del contrato electoral. ¿O para qué serviría la independencia económica? Es decir, ser dueños de los propios resortes de nuestra economía si no lo usáramos en función de la justicia social. Es decir, otro tema que se ha discutido en la economía, el aumento del Producto Bruto, por ejemplo, versus el aumento de la distribución del ingreso. Y sobre el aumento de la distribución del ingreso quiero dejarles un dato. Cuando Perón subió en el 46 al poder, el 44,5% de la renta nacional era para el trabajo, el 55,5% para el capital. Cuando Perón deja en el último dato que hay, bien elaborado, completo, continuo, es el del año 54, y hay un 56% de la renta para el trabajo y un 44% para el capital. Y luego, cuando vuelve en el 73, en un año y meses de gobierno, logra el 50-50 y logra incluso el 51-49 en un año de gobierno. Bueno, datos que acompañan otros datos que hemos dado en otros encuentros. Decía, en 1949 promulga la nueva Constitución, donde incluye en el preámbulo las tres banderas, o sea, modifica el preámbulo solo en eso. Le agrega un párrafo final que dice que los objetivos de la Constitución es constituir una nación económicamente independiente, políticamente soberana y socialmente justa. Y en el texto constitucional una extensa lista de derechos sociales, civiles y políticos que ya mencionamos. En el mismo año pronuncia su discurso en Mendoza, que se conoce como la comunidad organizada. Para mí el texto de la comunidad organizada no es el mejor texto de Perón en el sentido de que no es el más asequible para el público en general. Sí, en un sentido es, junto con el modelo argentino, los dos mejores en el sentido de las ideas expuestas, pero es un poco entreverado el texto. Me parece mucho más concreto leer la Constitución del 49, que en definitiva es la plasmación concreta de la comunidad organizada. Y en 1951 dicta un ciclo de conferencias en la Escuela Superior Peronista, es decir, él replica, ¿no?, el esquema de la Escuela Superior de Guerra en la Escuela Superior Peronista, que debería ser la escuela que formara
a los grandes cuadros sindicales de la Argentina y del partido peronista en todo el país. Muchos estudian y analizan que la escuela superior peronista fue un fracaso. Yo no estoy seguro, y esto lo digo en serio, digamos, lo abro como un cuestionamiento, no estoy seguro porque Perón plantea que uno de los pilares para la construcción de su movimiento es lograr la unidad de concepción para la unidad de acción. Él dice, los peronistas tienen que tener un modo parecido de interpretar la realidad para que frente a un hecho, sin necesidad de comunicarse uno con otro, en Ushuaia y en Jujuy, un peronista reaccione de una manera más o menos similar. Y esto se ve en los primeros años de la llamada resistencia peronista, donde la coordinación interna del partido peronista es muy problemática y sin embargo vemos a las distintas células del peronismo actuar coherente entre sí y sin coordinación. O sea, hay una coordinación general que ejerce Perón desde el exterior y John William Cook en la Argentina, pero la verdad es que es una coordinación más simbólica que real y solo impacta en lo real en grandes lineamientos. Pero las acciones concretas no son coordinadas y son muy coherentes. Eso lo vamos a ver en el próximo encuentro. Así que ahí queda configurado con ese conjunto de conferencias que él dicta en la Escuela Superior Peronista, que después se recopila con el nombre de Conducción Política, queda conformado el cuerpo doctrinario, ¿no? Las 20 verdades peronistas, entre las cuales están las 3 banderas históricas, las 20 verdades peronistas, conducción política y la comunidad organizada. Ese es el cuerpo doctrinario que para mí se sintetiza en la Constitución del 49 y en las 3 banderas históricas. Ahora bien, hemos dicho que de este cuerpo doctrinario, la tercera posición es la que marca, señala su orientación internacional. Entonces leo rápidamente acá. Perón propone una alternativa, tal como él expresa, tan distante de ambos imperialismos vigentes, que se apoya además en fundamentos ideológicos nuevos. Y dice, el capitalismo y el comunismo no contemplan la dimensión humana del conflicto social y subordinan la vida social, la vida individual a un superpoder. El Estado, en el caso del imperio comunista, la Unión Soviética, y el capital, en el caso del Estado del imperio capitalista, los Estados Unidos. La tercera posición emana de la realidad surgida de la Segunda Guerra Mundial, cuando los vencedores se articularon en 2 bandos o polos globales y le exigieron al resto de los países su adhesión a uno de esos bandos bajo la amenaza de ser tachados de nazifascistas. Como vimos que en la campaña del 46 se decía de Perón que era el peligro nazifascista, pero una vez que llega al gobierno Perón, Argentina se incorpora al TIAR y a una cantidad de organismos que, bueno, ya no puede ser nazifascista, entonces Estados Unidos empieza a acusarle de peligro comunista. Y la idea de que Perón es fascista va a sobrevivir en algunos sectores de oposición, sobre todo de izquierda, pero los sectores de la derecha ultraliberal recalcitrante van a irse orientando más hacia que Perón está emparentado con el peligro comunista. La tercera posición es el modo histórico que asume la búsqueda de una multipolaridad global en tiempos de la naciente Guerra Fría. Para mí esto es una cuestión esencial. Perón habla del trasvasamiento generacional, es decir, de cómo los principios doctrinarios pasan de una generación a otra. ¿Qué quiere decir trasvasamiento generacional? Trasvasar es pasar un líquido de un vaso a otro. El líquido va a ser siempre el mismo, pero la forma que el líquido adopte va a ser la forma que tenga el continente que lo contenga, el vaso nuevo. Si yo lo paso a una copa, va a tomar una forma, si lo paso a una botella, va a tomar otra y así. Esto es el trasvasamiento generacional. Entonces, si asumimos eso, el principio fundamental que Perón enarbola es el ofrecerle al mundo una opción humanista, una opción donde no sea ni el Estado ni el capital quien dirija los destinos del individuo ni de la comunidad. En este sentido, y cuando Perón habla de comunidad organizada, y ahí vienen muchos ataques al peronismo, Perón retoma la expresión comunidad y impugna la expresión sociedad, ¿no? En tanto, sociedad
implica este contrato social que nunca hemos firmado, pero bajo el cual vivimos. Y en cambio, en la mirada de la doctrina social de la Iglesia y la mirada de la neoescolástica, en la que Perón funda sus principios filosóficos, el hombre es sociable por naturaleza y por lo tanto la comunidad es un hecho natural que debe ser ordenado. No hay un contrato que nos hizo vivir en sociedad. O sea, esa instancia que es una instancia ideal, no material, histórica, el pensamiento cristiano no la toma en cuenta. Bueno, como estamos en horario, termino acá de decir, bajo esta consigna de la tercera posición, Perón buscó dotar al país de una política internacional autónoma. En este sentido desarrolló dos líneas fundamentales, una unión estratégica con los países sudamericanos y otra de solidaridad hacia los países bloqueados o los pueblos que padecían emergencias sociales. Los casos de Portugal y España que mencioné, y luego Turquía, el Líbano, Israel, Palestina, inmensa cantidad de países que van, Estados Unidos, que van a recibir la ayuda de la Fundación Eva Perón. Y entonces leo rápidamente, pero volvamos por un segundo, es 1 minuto y termino, al acto de la CGT del 51, para empezar a pensar el clima político de ese momento. En el 51 empieza a prepararse el clima para las elecciones del año siguiente. La CGT propone la fórmula Juan Perón-Eva Perón, que provoca un rechazo decidido de los sectores militares que ven en ella un avance desmesurado de los trabajadores organizados. Y acá viene el dato que nos permite interpretar con una forma más acabada cómo pueden haber pensado y vivido Perón y Eva Perón esa circunstancia histórica. Aparecen facciones terroristas, empiezan los famosos atentados en las líneas férreas y una bomba, e incluso en una parada de colectivos. Se realizan sabotajes. Bueno, el 28 de septiembre ocurre el alzamiento de Benjamín Menéndez, con él dirigiendo el tercer cuerpo del ejército con asiento en Córdoba, pero que era un golpe de Estado organizado en todo el país que planificaba una gran movilización de tropas hacia la Plaza de Mayo para impedirle a la CGT y a los peronistas salir a movilizarse en defensa del gobierno. Bueno, ese golpe de Estado fue detenido, pero vemos la sincronicidad. 22 de agosto, el acto de la CGT, 28 de septiembre, el golpe de Menéndez. El 15 de abril de 1953 se colocan bombas en la estación Perú del subte A, ¿no? Los militantes radicales, insólitamente, luego el presidente Alfonsín, que tuvo a Miguel Carranza, era de ministro de Desarrollo, no, ministro de Transporte, creo, le puso a una estación de subte su nombre, que es un hecho un poco insólito, porque Carranza fue uno de los que puso la bomba en el subte A. Y en el año 55, el 11 de junio, la procesión de Corpus Christi, que se convierte en una fuerte movilización en contra del gobierno, los bombardeos a Plaza de Mayo del 16 de junio, y el 16 de septiembre, el golpe contra el gobierno, Perón termina renunciando el 19. En el comienzo del encuentro que viene vamos a profundizar sobre esta crisis, pero quería dejar planteados los elementos. Y ahora sí, referirme sin más brevemente a los materiales que vamos a mandar, que estamos mandando, que ya recibieron algunos. Primero leo, también si tienen preguntas, que os sorprende el planteo de la CGT. Es una pregunta, dice Teo Borda, si yo digo que a Perón y Evita lo sorprende el planteo de la CGT. Sí, para mí lo sorprende el planteo de la CGT. Es decir, no lo sorprende en el sentido de que no supieran de que la CGT iba a hacerlo, pero sí que no estaba en los planes. Fue una movida de la CGT. De hecho, digamos, que fue una movida de la CGT no cabe duda. Y bueno, ahí comparto los videos también sobre el Cabildo Abierto del 22 de agosto, también para que se vea ese momento, ¿no? Y ahí al final pones, Tere, el mensaje de Evita es religioso, muchas veces ella tiene religiosidad. Sí, digamos que tiene religiosidad, y voy a usar una palabra polémica, pero la uso porque la usa Evita. A mí me gusta usar el lenguaje de quienes vamos tratando. Ella tiene una religiosidad fanática. Ella es una fanática.
y ella se define como una fanática. Juan XXIII, miren de quién estoy hablando, Juan XXIII, ustedes saben que Pablo VI y Juan XXIII son los dos que inician el proceso de reforma de la segunda mitad del siglo XX de la Iglesia, ¿no? Juan XXIII creo que era obispo de París, no recuerdo exactamente, pero creo que era obispo de París cuando Evita viaja, y se la presenta y tiene una entrevista con él. Y él dice, a la muerte de Evita, todavía no es Juan XXIII, va a ser después Juan XXIII, él dice a la muerte de Evita, bueno, que es una persona impactante, que su personalidad, que es una personalidad arrolladora, dice, es una mujer, dice, y señala este rasgo de su fanatismo, y dice, es una mujer que será tan recordada como Juana de Arco. Piénsese en la cultura europea, lo que está diciendo, ¿no? Interesante. Sigo leyendo. A Perón mucho no le gustaba el texto de la comunidad organizada, según dicen algunos filósofos que participaron de la elaboración del modelo argentino. Sí, a ver, de hecho, la comunidad organizada no es un texto escrito por Perón, pero es un texto leído por Perón, así que es un texto de Perón, ¿no? Roque Carranza, muchas gracias, ahí está. Lucho, te está yendo. Ahora mando un mail con lo que es por la biografía y con lo que voy a decir ahora lo pongo en el mail para que no te lo pierdas. Pero básicamente, chau, hasta luego. Un abrazo grande. Los 4 videos o 5 videos que estamos compartiendo muy breves son fragmentos de la película de Leonardo Fabio, Perón, Sinfonía del Sentimiento. Los traigo por la misma razón que también pusimos a Nelly Omar en el arranque, porque vamos a hacer, antes de terminar primer mitad del año, algún encuentro o pequeño ciclo sobre cultura en el peronismo. Así que quería mostrar y quería que vean esa obra de arte impresionante que es la película de Fabio, Perón, Sinfonía del Sentimiento. Para los que no la vieron, quiero contarles que es una obra monumental, dura 5 horas y pico. El título es Perón, Sinfonía del Sentimiento. Sinfonía del Sentimiento. Y esto tiene que ver con cómo está hecha la obra, ¿no? Todos sabemos lo que es una sinfonía, ¿no? Una sinfonía es una obra donde diferentes instrumentos de muy variada naturaleza, ¿no?, se coordinan y aparecen tocándose juntos para producir un texto musical único, armónico. Y esto es lo que hace Fabio. Fabio edita imagen con poesía, con literatura, con palabra, con música, y hace una sinfonía no de la historia racional del peronismo, no de lo que se trata este seminario, no de los libros y libros que se han corrido, del sentimiento. Lo que Fabio quiere es esto que este seminario tal vez logre algún día. Fabio lo hace en una gran obra. Quiere que alguien que no sea peronista lo vea y entienda por qué los peronistas sienten lo que sienten. ¿Por qué los peronistas son como son? No quiere explicar el peronismo. No quiere dar cuenta del peronismo. Quiere explicar cómo se gesta ese sentimiento. ¿Por qué pasa eso que pasa? Para eso, por supuesto, va a recurrir a la narración histórica y hace un documental maravilloso donde va contando y jalonando una historia que va construyendo ese sentimiento. Los 5 fragmentos son los fragmentos de la película que se refieren a Evita. Preparen los pañuelos. Ya les avisé. Después no me digan que no les avisé.
Y junto con eso hemos pasado el libro negro de la segunda tiranía y hemos recomendado leer unos fragmentos de ese texto, y ahora vamos a pasar un libro de Milcíades Peña, que es un autor del trotskismo argentino, cuya interpretación del peronismo es la que más fuerza hasta el día de hoy todavía hay en la izquierda argentina no peronista. Entonces, el libro negro de la segunda tiranía por derecha y Milcíades Peña por izquierda son las dos expresiones, las dos explicaciones más dominantes en la intelectualidad, se quiera o no, porque hay sectores intelectuales que piensan como el libro negro de la segunda tiranía, aunque parezca increíble, sobre el peronismo. Son las dos vertientes principales de relatos sobre el peronismo construidos desde afuera del peronismo. Esto en el campo de la política, por supuesto. Después están los textos académicos que también se inscriben generalmente en uno u otro espacio, pero bueno, navegan otras alternativas. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por la atención, gracias por llegar hasta acá. Nos vemos el martes que viene. Gracias por la invitación, Mariano. Nos vemos. Gracias por la invitación, Mariano. Bueno, y así que espero que acepten entonces eso, la invitación a tener un encuentro más para llegar mejor con los temas con más tranquilidad. Vamos a hablar de la caída de Perón y del periodo de la proscripción en el encuentro que viene. Les mando un abrazo muy grande y cualquier duda, consulta, escriban, no duden en escribir. Saludos, abrazo grande, abrazo enorme. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.